calcio y fosfato. Y también vitamina D. ¿Qué necesito? ¿Qué gasto me dice para empezar a hablar del capítulo 80 en relación a la hormona paratiroidea? Me dice este mineral, me habla del calcio y me dice todo lo que tengo que saber del calcio. ¿Qué me va a decir del calcio? Me va a decir que el calcio a nivel del líquido extracelular representa solo el 0.1%. El calcio a nivel del líquido intracelular representa el 1%. Entonces, ¿dónde está el calcio en nuestro cuerpo? Me dice, el calcio está depositado ¿en dónde? Los huesos. ¿Cuánto por ciento de calcio está depositado en los huesos? 99% del calcio. ¿Estamos? Entonces, yo digo, ¿qué voy a cuantificar cuando le tomo un laboratorio, un examen de sangre al paciente? ¿Qué calcio? ¿El del hueso? ¿El del líquido intracelular? ¿El del líquido extracelular, que está en el plasma sanguíneo? Por lo tanto, digo, ¿cuál es la cantidad de calcio que tenemos? 9.4 miligramos por decilitro. 9.4 miligramos por decilitro. Esa es la concentración del calcio. Ahora, lo que yo tengo que saber es cómo el calcio se va a encontrar en la circulación. ¿Cuál? El del líquido extracelular. Entonces digo, el calcio que se encuentra en el líquido extracelular, dice, 41% se encuentra unido a proteínas. De ese 0.1%, 41% se encuentra unido a proteínas. ¿Estamos claros? Muy bien. Decimos 9% está en la forma aniónica y 50% está ionizado. Tenemos calcio ionizado. Entonces ese es el calcio que voy a tener. 41% unido a proteínas, 9% en forma aniónica y 50% ionizado. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Tengo otro elemento. El calcio. Pues son los fosfatos. ¿Qué me dice de los fosfatos? Algo parecido. Me dice entre 84% del fosfato se encuentra depositado ¿en dónde? Los huesos. 84%. Aproximadamente 14% se encuentra en el líquido intracelular y 1% se encuentra en el líquido extracelular. ¿Estamos con las concentraciones de fosfato? Muy bien, 84 depositado en los huesos, 14 en el líquido intracelular y 1% en el líquido extracelular. Entonces, ¿cuál es el que mide? El líquido extracelular. ¿Cuáles son las concentraciones? 4.2 miligramos por decilitro. Esas son las concentraciones de fosfato. ¿Estamos claros con lo que nos estamos manejando en este capítulo? Bien. Después de mencionarnos, me dice, vamos a seguir hablando de calcio. Me dice, en relación a la presentación del fosfato en el cuerpo, está de la siguiente manera. Está de esta manera. Estas son las dos presentaciones de fosfato en el cuerpo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como tengo estas dos presentaciones, me dice lo siguiente. En acidosis, esta presentación del fosfato
disminuye y esta presentación se eleva. Ácido, ¿no? En acidosis, esta disminuye y esta eleva. Por eso se llama acidosis. Alcalosis. En alcalosis voy a tener lo contrario. Este grupo fosfato se eleva y este disminuye. ¿Qué es esto? Ácido fosfórico. ¿Estamos? Entonces son las dos presentaciones de fosfato. ¿Y por qué estoy mencionando esas dos presentaciones? Porque hay algo que se llama gasometría. Y en la gasometría nosotros necesitamos cuantificar algunos elementos. Uno de esos elementos puede ser el grupo fos, para ver que si el paciente está en acidosis, está en alcalosis. Estamos claros hasta ese punto. Bien, ya tenemos entonces, y estamos describiendo características del cáncer. Vayamos a hablar de dos situaciones en las cuales se produce alteración del calcio. ¿Qué me dice? Un concepto de hipercalcemia, y otro concepto de hipocalcemia. ¿Qué va a tener mi paciente con hipercalcemia? Primero, darle un valor a cuál voy a considerar hipercalcemia. Digo, 12 miligramos por decilitro, o encima de 12 miligramos por decilitro, voy a tener un paciente con hipercalcemia. Los pacientes con hipercalcemia tienen disminución en la actividad del sistema nervioso. Tienen una disminución en la actividad eléctrica del sistema nervioso. Por lo tanto, tengo un paciente a nivel periférico que presenta estreñimiento, por ejemplo. Estreñimiento. Dice, justo como una pregunta de examen, hay un acortamiento del complejo QTS. Entonces voy, lo que he aprendido del complejo QRS y la onda T. Entonces P, Q, R, S y esto es T. Me dice hay un acortamiento del complejo QT. Quiere decir que este punto, el tiempo en el cual se va a producir, la onda Q y la onda T, se acorta. Y vamos a tener no esto, sino esto. De manera directa, vamos a tener esto. ¿Dónde está la onda T? Está más pegada. Y esto es un acortamiento del complejo QT. Acortamiento del complejo QT. Eso voy a tener en hipercalcemia. Bien, ¿qué voy a tener en hipocalcemia? ¿Y cuándo voy a considerar hipocalcemia? Valores menores al valor referencial ya serán considerados hipocalcemia. 6 miligramos de decilitro. ¿Por qué marca 6 miligramos Guyton? Y también marca un valor de 4 miligramos de decilitro. Este valor es incompatible con la vida. Entonces el paciente va a estar muerto con estos valores. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el paciente con hipocalcemia? Va a estar sobreestimulado. Sobreestimulado. ¿Quién? El sistema nervioso. Dado el sistema nervioso como tal. Entonces, si está sobreestimulado el sistema nervioso, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un paciente que tenga convulsiones. Mientras no se corrija este calcio. Convulsiones. Hay signos. Su libro lo muestra como el signo carpopegio. Vamos y mencionamos un signo. Signo de hipocalcemia. Carpopegio.
carpopedio. Así lo dice su libro de Gaius. Pero en semiología se llama el signo de troceado. Troceado al carpopedio. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el signo carpopedio de troceado? Han llevado ya, fisiología 1, cómo colocar el tensiómetro, ¿no? Entonces dice, para el signo de troceado o carpopedio, coloca un tensiómetro e insuflo 20 milímetros de mercurio más por encima de la normal, del valor sistólico. Entonces, ¿qué voy a conseguir con eso? Que el paciente haga esta cosa, igual que está en su libro. ¿Sí? Este es el signo carpo. Hay una contracción tetánica. ¿Por qué? Debido a la sobreestimulación del sistema nervioso. Estamos con el signo de troceado, van a poder hacer, ¿sí? A su paciente, colocan el tensiómetro, 20 milímetros de mercurio más, y su paciente va a empezar a hacer eso. Siempre y cuando tenga hipocalcemia. ¿Estamos? Hay otro signo, se llama el de Chapostec. Ustedes golpean la parte del origen del facial, en la glándula parótida, y van a notar contracciones musculares. ¿Sí? Entonces golpean cerca de donde emerge el nervio facial y van a empezar a notar contracciones musculares faciales. ¿Sí? Eso es positivo cuando el paciente tiene hipocalcemia. O sea, ¿y esto qué es? Chapostec. ¿Estamos claros hasta ahí con hipocalcemia e hipercalcemia? ¿Sí? Bueno, vayamos con un consejo. Estamos ahí con calcio. ¿Qué vamos a mencionar? Absorción del calcio. Si nosotros tenemos una dieta, dice Guyton, si nosotros tenemos una dieta en este sentido, si nosotros ingerimos 1000 miligramos de calcio, 1000 miligramos de calcio, 1000 miligramos de calcio. Di, ¿dónde hay calcio? En la dieta, la leche, ¿no? Leche pil, emociona con calcio. Van a decir después, no, ese debe trabajar a la pila. Mejor no diré más. Entonces dice, de estos 1000 miligramos de calcio que entran al aparato digestivo, es aparato digestivo. De 1000 miligramos, dice, se absorben 350 miligramos. De 1000 miligramos solo se absorben 350 miligramos de calcio. Al día, por si acaso. Esta es la ingesta diaria. Al día. Si se reabsorbe, absorbe 350. Miren lo que pasa. Cuando mencionábamos aparato digestivo, decíamos cuánta secreción hay a nivel del intestino. Jugo pancreático, jugo biliar, jugo intestinal, ¿no? Entonces, imagínense que en todas esas secreciones se produce una secreción hacia el tubo digestivo de 250 miligramos al día. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Secreción. Entonces, lo que se ha absorbido, casi todo se va a volver a secretar. Solo se está quedando 100 miligramos. ¿Sí? Y ni tan se está quedando, porque vamos a ver en breve. Entonces, acá, ¿cuánto tengo en las heces? 900 miligramos. De los 1000 miligramos, solo 100 se han quedado. ¿Estamos claros? 1000 en el aparato digestivo. Tomamos un litro de leche pil. Se absorbe solo 350 de esos miligramos. Y luego se secreta 250. Por lo tanto, en las heces van 200 miligramos. Estamos ahí. Muy bien.
necesito describir. ¿Está grabando? Pero pongan al revés, pues pónganselo al revés. Se van a atorar todos esos ojos. Entonces, nosotros hablamos de que pasa algo a nivel renal. A nivel renal, se va a movilizar el calcio que tenemos. Ejemplo, 9.950 miligramos. Lo voy a movilizar por la vía sanguínea. Y se va a reabsorber, acá sí se reabsorbe. ¿Cuánto? 9.850 miligramos. Por la vía renal, ¿cuánto se está eliminando? 100 miligramos por la orina. 100 miligramos por la orina. Entonces, es la manera que se equilibra el calcio. ¿Cuál va a ser la estructura de depósito del calcio? El hueso. ¿Qué me dice Guyton en una imagen bien bonita? Me dice, en el hueso aproximadamente está 1.000.000 de miligramos. 1.000.000 de miligramos depositados en el hueso. Lo que se hace es movilizar ese calcio, sacarlo a la circulación y volverlo a guardar. Que sigan esos 1.000.000 de miligramos. ¿Estamos? Entre sacarlo, volverlo a almacenar, sacarlo, volverlo a almacenar, tiene que prevalecer un equilibrio de la concentración de calcio. Entonces, ¿qué voy a mencionar? Hasta acá ya se ha entendido, ¿no? Puedo mencionar la participación del tejido óseo, del hueso, dice, tejido óseo, en el metabolismo de calcio. ¿Qué necesito saber primero del tejido óseo para entender el metabolismo de calcio del tejido óseo? Necesito saber que se producen elementos en el tejido óseo. ¿Cuáles son los elementos que se van a producir en el tejido óseo? Se llama matriz. ¿Cómo está producida la matriz ósea? Colágeno más sustancia fundamental. Entonces me dice, ¿dónde está la participación del tejido óseo? Al decir esto, colágeno más sustancia fundamental. Colágeno más sustancia fundamental. ¿Cuáles son los elementos de la sustancia fundamental? Ácido hialurónico, proteoglicanos, bien, condroitín sulfato, sulfato. Entonces tengo estos elementos que están formando la parte de la matriz ósea. Digo, hay un proceso de regularización y precipitación del calcio. Entonces, como segundo punto, hablo de la precipitación del calcio. Precipitación. ¿Qué voy a entender con el concepto de precipitación? Primero, necesito que conozcan un elemento. Se llama pirofosfato. Pirofosfato. ¿Dónde entra su papel del pirofosfato? En la precipitación del calcio. Dice, el pirofosfato lo que va a hacer es
inhibir la formación de cristales de hidroxiapatita. Entonces, ¿dónde voy a mencionar este concepto de precipitación? En el concepto de osificación. Bien, ¿qué necesito saber para el concepto de osificación? Primero, hay células fundamentales, se llaman osteoblastos. Los osteoblastos son los que van a producir la sustancia fundamental, más colágeno. Entonces, los osteoblastos son los que inician la osificación. Bien, tenemos sustancia fundamental más colágeno. ¿Esto es igual a qué? A osteoides. Sustancia fundamental más colágeno es un osteoide. Ahora, en los osteoides quedan atrapados osteoblastos. Los osteoides quedan atrapados osteoblastos. Como quedan atrapados osteoblastos, estos osteoblastos se diferencian ¿a quiénes? A osteocitos. Entonces ya tengo el proceso de osificación. Un osteoblasto que ha producido sustancia fundamental, con más colágeno, ha formado un osteoide. Los osteoblastos quedan atrapados en este osteoide y se diferencian a osteocitos. Los osteocitos más un compuesto formado por el calcio, se llama hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un compuesto de calcio más fosfatos. ¿Sí? Entonces tenemos la hidroxiapatita. Entonces acá tenemos la formación de la osificación. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Tenemos que tener un mecanismo de regularizaciones entre lo que es la desorción ósea y la osificación. Por lo tanto, existe un elemento denominado pirofosfato que inhibe la formación de los cristales de hidroxiapatita. Pero a la vez que existe pirofosfato, existen sustancias que controlan al pirofosfato. ¿Cómo se llama? La fosfatasa alcalina. No específica para tejidos. Específica para tejidos. No específica para tejidos. Entonces, esta fosfatasa alcalina no específica para tejidos se abrevia de esta manera, el TENA. Entonces, la fosfatasa alcalina no específica para tejidos degrada al pirofosfato. Cuando yo tengo alteraciones patológicas, puedo no tener la fosfatasa alcalina. Si no tengo, ¿cómo creen que va a estar el pirofosfato? Va a estar activo y va a estar inhibiendo la formación de los cristales de hidroxiapatita. Y si hay menos cristales de hidroxiapatita, ¿cómo estará la osificación? Tendremos un hueso blando. ¿Sí? Un hueso blando como tal. Osteomalacia se llama ese hueso blando. ¿Sí? Entonces, miren quién controla al pirofosfato. No es el único. Tenemos otras proteínas. ANK. ¿Qué es el ANK? La proteína anquilosante. Así se llama. Proteína anquilosante. Ahora,
Si tenemos mucha degradación, ya también tenemos mucho control para el pirofosfato. Mucha. Esto también controla al pirofosfato. Si tenemos mucha proteína anquilosante y poco pirofosfato, ¿cómo estará el hueso? Estará duro, ¿no? Entonces, cuando tenemos un exceso de la proteína anquilosante, se habla de una enfermedad, espondilitis anquilosante. Acá es donde se produce la espondilitis anquilosante. Esta es la causa por la que se produce la espondilitis anquilosante. ¿Qué hay en la espondilitis? Espolones. ¿Qué son los espolones? Mayor depósito de hueso y cristales óseos en un segmento. ¿Cómo estará ese hueso? Tendrá un callo óseo. Entonces, es así que el exceso de uno o del otro genera alteración. Mucho pirofosfato, hueso en débil, la osteomalacia. Muchas de las enzimas y proteínas que controlan el pirofosfato, ya también tenemos un hueso muy duro, incluso la formación de callos, donde no deberían haber callos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Callos óseos. Entonces, el cuerpo es un punto de control al tejido óseo entre osificación y desorción. ¿Estamos? Entonces, nuestro punto de equilibrio se logra entre la resorción ósea y la osificación. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Entre los dos voy a tener que encontrar un punto de equilibrio entre resorción y osificación. ¿Qué va a pasar? Miren lo que va a pasar con los osteocitos. Los osteocitos y los osteoblastos producen otro tipo de proteína. ¿Qué se llama? Osteoprotegerina. No se olviden de la osteoprotegerina. ¿Y de qué más? Pregunta de examen. Del RAN. De la proteína RAN. ¿Para qué están estas dos proteínas? Su nombre dice osteoprotegerina. Los osteoblastos producen osteoprotegerina. ¿Para qué? Para evitar, esta está para evitar la resorción ósea. Para evitar la resorción ósea. Para eso está la osteoprotegerina. Protege al hueso. ¿Quién estimula? Es muy importante este concepto. ¿Quién estimula la osteoprotegerina en el sexo femenino? Estimulan los estrógenos. ¿Sí? ¿Para qué? Repito, para evitar la resorción ósea. Entonces, ¿qué hay en la menopausia? Hay una caída de estrógenos, no hay una caída brusca de estrógenos. Con esa caída brusca de estrógenos, ¿cómo? ¿Va a haber o no va a haber osteoprotegerina en el mundo? No va a haber osteoprotegerina. Porque, repito, ¿quién estimula a que se sintetice osteoprotegerina? Los estrógenos. Si no hay estrógenos, no hay osteoprotegerina. Entonces, cuando a su paciente menopáusica les toque dar suplementos de estrógenos, no solo le voy a dar estrógeno, también le voy a dar calcio. ¿Sí? Calcio. Ojo, ¿por qué? Porque ha tenido una caída brusca de estrógenos, menos osteoprotegerina, y si hay menos osteoprotegerina, ¿cómo va a estar la resorción ósea? Va a estar aumentada. ¿Sí? Entonces, yo necesito que haya osteoprotegerina para evitar la resorción ósea. Hasta ahí estamos claros con el metabolismo. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Entonces, si hemos comprendido la función de la osteoprotegerina, la fosfatasa alcalina, el colágeno, vayamos a ver la acción de algunas sustancias. ¿Cuál es la primera que me presenta? La vitamina D. Vitamina 1.23 hidrocolecalciferol. 1.23 hidrocolecalciferol. Entonces, ¿qué tengo de la vitamina D? Tengo que la vitamina D es necesaria para la reabsorción ¿de quién? Del calcio. Entonces es muy importante cómo produce o hace que la vitamina D se produzca absorción a nivel intestinal. Dice, el hidrocolecalciferol va al epitelio intestinal y realiza la producción celular de una proteína fijadora de calcio. Entonces, lo que hace el hidrocolecalciferol a nivel del epitelio intestinal es que las células del epitelio intestinal produzcan una proteína fijadora del calcio. Y así con esta proteína poder realizar la absorción del calcio. ¿Estamos? Con el epitelio intestinal, ¿qué hace el hidrocolecalciferol? Entonces, la misma vitamina D permite la reabsorción, ahora sí, del calcio. ¿A qué nivel? A nivel de los túbulos renales. La reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. ¿Sí? Tiene que haber vitamina D, si no, no hay la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. Vamos a ver en breve una enfermedad, una alteración que se llama raquitismo. Que se da por la alteración de las concentraciones de vitamina. Otra hormona presente en el cuerpo es la PTH. PTH, que es la paratormona. Me hace recuerdo anatómico gaito, que dice que se produce en las glándulas paratiroideas. Incluso me hace recuerdo anatómico, me dice de longitud mide 6 milímetros, de ancho mide 3 milímetros y de grosor mide 2 milímetros. Me hace recuerdo anatómico. ¿No? ¿Cuántas glándulas paratiroideas tenemos? Número. 4. 2 superiores, 2 inferiores. Posterior a la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de células. Células principales, ¿vale? Y células oxínticas. Células principales y células oxínticas. ¿Qué hacen las células principales? Son las que producen la PTH, la hormona paratiroidea. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la hormona paratiroidea? Va a incrementar las concentraciones de calcio. Entonces, ¿quién regula la producción de PTH? Es el calcio. Las concentraciones de calcio son las que regulan a la PTH. ¿Estamos claros hasta ahí? Las concentraciones de calcio son las que regulan a la
paratormona. ¿Qué va a hacer la paratormona? Acciones. Permite la resorción ósea. Entonces, ¿qué hace la PTH? Bloquea la liberación de osteoprotegerina y del RAN. Entonces, ¿cómo realiza la resorción ósea? Bloquea la liberación de osteoprotegerina y el RAN. Esas son las acciones. Pero no solamente tiene esas acciones el PTH. Además de producir la resorción ósea para liberar calcio al plasma, además de producir la resorción ósea para liberar calcio al plasma, la PTH también permite incrementar la absorción intestinal de calcio. La PTH también permite la mayor reabsorción de calcio a nivel renal. La PTH tiene estas acciones: mayor absorción intestinal de calcio y mayor reabsorción de calcio a nivel renal. Bueno, ¿qué otra hormona tenemos? Se llama la otra hormona calcitonina. ¿Quién produce calcitonina? Células C. ¿En qué glándula? En la glándula tiroides. Célula C en la glándula tiroides. Ahora un concepto me da Guyton de la calcitonina. Me dice, la calcitonina está regulando más las concentraciones de calcio en los niños que en el adulto. ¿Por qué? En los niños hay mayor absorción de calcio. ¿Para qué? Para la osificación y el desarrollo óseo que están teniendo. A diferencia de un adulto. Un adulto mantiene ya sus concentraciones. Ha llegado a los 1 millón de miligramos de calcio. Mantiene ese 1 millón de miligramos. Pero el niño, ¿qué está haciendo? El niño tiene que lograr ese 1 millón de miligramos de calcio, ¿no? Entonces me dice, la calcitonina, por eso, tiene más acción a nivel de los niños que en adultos. ¿Cuál es dicha acción? ¿A qué se refiere con esta acción? La calcitonina activa a los osteoclastos. Activa a los inactiva a los osteoclastos. Inactiva a los osteoclastos. ¿Para qué? Para que no se produzca la resorción ósea. ¿Para qué inactivamos a los osteoclastos? Para no producir la resorción ósea. ¿Cuál es el otro efecto que tiene la calcitonina? Disminuye la proliferación de osteoclastos. Disminuye la proliferación de osteoclastos. Disminuye la proliferación de osteoclastos. Y si tengo menos osteoclastos, menos reabsorción ósea. Entonces la calcitonina está ahí para guardar calcio. La PTH está ahí para liberar calcio. Guarda, libera. ¿Estamos? Bueno. Entonces, en relación justo a la hormona paratiroidea, a la PTH, hablamos de síndromes. ¿Cuáles son los síndromes? Tenemos el hiperparatiroidismo. ¿Eso se llama? Hiperparatiroidismo primario.
hiperparatiroidismo primario. ¿Cuáles son las causas, dice, del hiperparatiroidismo primario? Generalmente, tumores o lesiones celulares a nivel de las células principales, las productoras de PTH. Bien, ahí está el hiperparatiroidismo primario. Tumor. ¿Qué voy a tener si tengo mucha PTH? ¿Más calcio o poco calcio? Más calcio a nivel de la circulación sanguínea. Entonces, esto va a causar hipercalcemia. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de este paciente? Van a ser signos y síntomas en relación a la hipercalcemia. Ya hemos hablado hace rato, estreñimiento, acortamiento del complejo QT. ¿No? Entonces, eso va a tener mi paciente. Esas serán las alteraciones. ¿Estamos claros? Entonces, con el primario, vamos con el otro. Se llama hiperparatiroidismo secundario. Paratiroidismo secundario. ¿Secundario a quién? A las compensaciones de calcio. Porque para que exista un hiperparatiroidismo secundario, ¿secundario a qué? A hipocalcemia. A hipocalcemia. Tendrá que ser secundario a una hipocalcemia. ¿Sí? Entonces, por eso se llamará hiperparatiroidismo secundario. Muy bien, tengo esta enfermedad, raquitismo, que va acompañado de lo que les decía, la osteomalacia. ¿Y qué es la osteomalacia? Menor depósito de cristales. ¿Cristales de qué? Y esto vuelve un hueso blando, débil. Ahí está el raquitismo, osteomalacia. Bien, ¿qué más para el raquitismo? Vamos a tener deficiencia de vitamina D. ¿Por qué se ha producido el raquitismo? Por la deficiencia de la vitamina D, menos 1,23 dihidrocolecalciferol. Entonces hay menor cantidad de calcio y eso genera huesos débiles. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta?